silencioso, denso y herido. Así fluye el río Bogotá por 380 kilómetros del departamento de Cundinamarca, un recorrido que comienza lleno de magia y finaliza de una manera poco grata. El río recibe una carga contaminante que lo tiene contra las cuerdas. Sin embargo, de forma milagrosa sigue prestando diferentes servicios a los colombianos y es un reservorio de biodiversidad increíble. El cuerpo de agua, que en la época prehispánica fue considerado como un regalo de vida sagrado, hoy recibe las descargas de cerca de 12 millones de personas que habitan en su cuenca. Es ejemplo de lo que no se debe hacer. Para muchos, no luce como un río, sino como una cloaca que alberga lo peor de sus habitantes. Tan solo tiene 11 kilómetros de aguas cristalinas. Su nacimiento en zonas veredales de Villapinzón está envuelto en un hechizo de protección ancestral bajo un silencio casi perpetuo. La verdad yo conocí este río muy caudaloso, muy lleno de fauna, por lo menos el caso de lo de la trucha, del capitán, del cangrejo. Que me acuerde, ¿no? En primer lugar, el río era como más amplio, más agua bajaba, como más clarita. No, en ese tiempo ¿sí? Siempre bajaba como ya con... ¿Sí? Porque todavía metían ganado arriba, al páramo, entonces siempre ya el agua no bajaba todavía tan mucho, muy cristalina. El cuerpo de agua más importante de la sabana ha sido testigo de la visión cosmológica de los muiscas, sus primeros habitantes, de la conquista española, del grito de independencia que le permitió a Colombia liberarse del yugo europeo y de los primeros estudios de la biodiversidad por parte de la ciencia. Antes de 1530 era conocido como el río Funza, que significa varón poderoso o el gran señor. Así concebían los muiscas al cuerpo hídrico que les daba alimento, tranquilidad e inspiración. Sus aguas eran un regalo de los dioses, al que los indígenas le hacían pagamentos y ofrendas doradas como señal de agradecimiento. Tal era su devoción que las mujeres iban a sus orillas para dar a luz a sus hijos. Siecha, Suezca, Guatavita, Iguaque, Fúquene, el Salto del Tequendama y Tota fueron sitios sagrados donde los muiscas depositaron sus tesoros dorados. La laguna sagrada del cacique Guatavita, donde nuestros abuelos hacían las ceremonias, el ritual, ese ritual que da inicio a la leyenda del Dorado. El ritual se llama acto de fecundidad, porque el sol representa lo masculino, el agua lo femenino y el hombre es el mensajero. Entonces era una ceremonia muy hermosa porque el huayque venía en el centro de la balsa. Él venía desnudo, pero no se lo dotaba su desnudez, porque a él le untaban miel en todo el cuerpo, ricina de frailejón y le soplaban oro en polvo. Como esas ceremonias eran toda la noche, al salir el sol en la mañana, pues si el sol alumbraba, pues el hombre con todo ese oro en polvo brillaba. Todo eso también origina la leyenda del Dorado. Los conquistadores pensaban que aquí habían minas, ciudades de oro. No sabían que lo que valía oro para los muiscas eran las lagunas y el territorio. Ellos tenían que traer el oro de sitios lejanos, como Chocó, Quindío, Tolima. Lo complementaban con el metal llamado cobre, por eso se le denomina tumbaga, donde el oro representa lo masculino y el cobre lo femenino. Hacían las ofrendas y las llevaban, las traían a la laguna. Bueno, antiguamente hubo un cacique que se llamó Funza, que fue muy sabio, además de que era guerrero, era muy sabio. Él sabía destruir las cosas y sus grandes, hablemos sus trabajos y todo lo que hacía como cacique era al lado del río. Entonces él fue un cacique grandísimo que fue nacido y criado en Funza. Antes era Funcha, se decía. Entonces por eso, el río empieza a cambiar el nombre cuando la capital empieza a crecer. Entonces ya lo empezaron a denominar más o menos como en los años 60 hacia acá más o menos, es cuando lo empiezan a denominar que el río Bogotá. Las dos figuras mitológicas más representativas de los muiscas fueron seres de agua enmarcados en el río Funza. Cuenta la leyenda que Bachué, la diosa y maestra de los muiscas, salió de la laguna de Iguaque en forma de mujer con su hijo en brazos. Luego de casarse y poblar toda la sabana, al envejecer regresaron a la laguna y tomaron forma de serpiente. Bochica fue el dios supremo de los muiscas, un mesías que los liberó del hechizo de Huitaca, su esposa, quien había inundado toda la sabana.
Luego de derrotar a su cónyuge, este hombre viejo y de cabello blanco logró frenar las inundaciones al romper con una vara de oro una inmensa roca que detenía las aguas del Funza, dándole vida al salto del Tequendama. Antiguamente se dice que nuestros ancestros, nuestros abuelos de esa época, ellos utilizaban el río no solo para alimentarse, porque lo utilizaban primero para sacar la pesca. Ahí había un pescado que se llama, o el pez capitán, que es uno con barbitas, que ya muy poco existe ya en ciertas partes. Pero también era algo simbólico, representativo hacia las serpientes. Se dice que era la serpiente, por ejemplo, la cabeza era arriba en el páramo y todo lo que alimentaba era su energía, todo lo que por donde pasaba era la energía de la serpiente. El primer cambio de visión del río Funza fue en 1537, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a la sabana atraído por las esmeraldas, por los tunjos de oro y la sal de los muiscas. Los españoles fueron conquistando y saqueando los terrenos sagrados y diezmando a los indígenas. Intentaron drenar la laguna de Guatavita para encontrar tesoros, quemaron el templo del sol en Sogamoso y rayaron las piedras de Tunja. La tristeza llevó a varios muiscas a cometer suicidios colectivos. Otros murieron por la llegada de enfermedades desconocidas, como viruelas, gripas, escorbuto, sífilis y gonorrea. Sin un bochica que los salvara de nuevo, los muiscas se desvanecieron. Los abuelos hacían las ceremonias. En tiempo de la esclavitud, ellos tuvieron mucho sufrimiento. Así que tuvieron que hacer muchas cosas. Hay mucho negativo en ese lugar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hubo, no lo llamemos porque en este momento no fomentar rencor ni tristezas, es fomentar armonía para que uno llegue al territorio no pensando en que sucedió algo malo, es saber que hay que limpiar. Pero fue algo muy duro lo que sucedió en la laguna de Suezca. Entonces, igual que acá, ¿cierto? Pero ¿qué nos dicen los abuelos? Para poder recuperar el territorio no debemos fomentar el rencor. Debemos armonizar el territorio. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando venimos con buena energía. Tenemos que enfocarnos en armonizar el territorio. Y la Laguna Suezca es muy importante por eso. Con la conquista española, el Funza o Bogotá pasó de lugar sagrado a colonial, emporio de la agricultura y las grandes haciendas como el Novillero, Canoas y San Jorge. El cuerpo de agua fue dragado en sus zonas de ronda, todo con el fin de recuperar tierras para los cultivos o encontrar los tesoros muiscas. Posteriormente, ya con la llegada de los españoles, pues la relación empieza a ser un poco más diferente, pero en todo caso seguirá siendo una relación en términos generales amable. El río Bogotá se va a volver un referente de costumbres, se va a volver un lugar de paseo, el paseo de olla se hacía al río Bogotá. Hasta finales del siglo XIX casi que la relación era un lugar de reposo y de descanso de la ciudad. El Salto de Tequendama era un lugar obviamente de unas características particulares muy emblemáticas para la sociedad bogotana de finales del siglo XIX. Era el lugar de las penas amorosas, de los suicidios amorosos. Entonces había una relación, digamos que muy armónica con el río. Los españoles también dejaron huella en la cuenca baja del río Bogotá, que en la época prehispánica fue ocupada por los panches. Terrenos de municipios como El Colegio, La Mesa y Anapoima fueron sitios para la construcción de haciendas y trochas empedradas para el paso de caballos y mulas. Cuando empieza el proceso acá en Sesquilec, desde lo muisca, es cuando llega Carlos Mamanché y nos empieza a hablar de las tradiciones, de usos y costumbres, de por qué la importancia, lo que les dije antes, de los ríos, de los riachuelos, de las quebradas, todo esto. Entonces él nos empieza a hablar de cómo nuestros ancestros manejaban todos estos sitios sagrados, que no solo los utilizaban para comunicarse o navegar, sino también para hacer ofrecimientos, para hacer pagamentos. Y eso eran devueltos ¿cómo? En la fertilidad de sus tierras. La vasta vegetación del río Bogotá llamó la atención de académicos y científicos europeos. En 1783 llegó José Celestino Mutis para realizar su expedición botánica. Visitó los páramos de la cuenca alta y media, las lagunas de Pedro Palo y los bosques de niebla en Tena y La Mesa. El geógrafo alemán Alexander von Humboldt llegó a la cuenca del río Bogotá en 1799, analizando el paisaje y la geografía de la sabana. La caída del río por el salto del Tequendama lo deleitó tanto que se atrevió a calcular su altura con un barómetro. Afirmó que medía 177 metros.
El río Bogotá también fue testigo del fin del dominio del Imperio Español. En 1819, las tropas de Simón Bolívar libraron las batallas de Paya, del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá, y luego del grito de independencia, recorrieron varios sitios de la Cuenca Baja a través de las antiguas trochas abiertas por los Panches, ya empedradas por los españoles. La mala hora del río Bogotá empezó en el siglo XX, en la medida en que los asentamientos se fueron acercando a las regiones naturales. En 1900, Bogotá era una ciudad con menos de 100.000 habitantes, cifra que en los años 80 se elevó a cerca de 4 millones. Los vertimientos y descargas residuales pintaron de negro sus aguas. El río fue sometido a una alteración de su recorrido original para urbanizar sus zonas naturales, clausurando los meandros para darle forma lineal. Entre 1940 y el 2000, el Bogotá ya no era visto como un río. Las basuras y las descargas contaminantes pusieron en jaque el agua sagrada de los muiscas. Que de vez en cuando en las quebradas salían gallinas con sus 12, 15 pollitos, que salían personas muy barbadas con cabello largo del lado de las quebradas, que son los moanes, que son los cuidadores del agua. Entonces todas esas cosas han ido cambiando porque la gente ya no cree en ellos, y por eso es que el agua en muchas partes se ha ido secando, se ha ido perdiendo, porque se pierde como la creencia, como todo mundo dice, la fe, y nos acordamos que tenemos fe independiente. Cuando hablo fe no me refiero a ninguna religión, sino empezamos después, ahí sí nos acordamos que tenemos fe cuando vemos que nos falta el agua, que hay incendios, que la comida está escaseando, ahí sí nos acordamos de empezar a pedir, pero no nos acordamos del aprender a cuidar. Pero el río Bogotá no ha muerto. Sigue batallando por recuperar la estampa sagrada dada por sus primeros pobladores. Hoy está sumergido en un silencio inmarcesible, un estado de letargo que puede acabar en cualquier momento, cuando el cuerpo de agua despierte para reclamar lo suyo. Actualmente el río Funza o Bogotá está en una etapa de que está dormido, porque todo el mundo piensa que ya está muerto, pero no, es como todo en la vida. Hay etapas que entran a dormir, a dormitarse. Como les dije, es como este proceso Muisca en Sesquilé, duró mucho tiempo dormido hasta que llegó alguien a activarlo. Y así pasa con el río. Todos los ríos entran en una etapa. En cualquier momento el río, este mismo río, puede llegar a un momento de que va a mostrar más cosas diferentes. El renacer del alma de la sabana no recae solo en las megaobras que buscan descontaminarlo. Los habitantes de la cuenca juegan un rol fundamental en su recuperación, quienes deben romper con el paradigma de que el río Bogotá siempre ha sido una cloaca. Hay que dejar de darle la espalda, mirarlo de frente, comprender sus luchas y parar de lastimarlo. ¿Lo intentamos?